Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Costa Rica, muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez le saluda hoy miércoles 12 de agosto del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Este día a mitad de semana vaya bien en sus negocios, en sus proyectos, así que gracias por sintonizarnos a nuestro espacio y compartir de diferentes temas. El saludo allá al compañero Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica allá en Zapote y a Rebeca Navarrete que tiene a cargo el montaje de la publicidad de todos nuestros patrocinadores, que gracias a ellos es posible este espacio que se transmite por Facebook Live en vivo, canal de YouTube y tanto dentro como fuera de nuestra Costa Rica. Así que gracias por estar el día de hoy. Hoy vamos a conversar con la doctora Juliana Zamora, que tuvimos hace unos 15 días, me parece, la oportunidad de conversar del tema de las licencias, tema de la leche materna y todos esos beneficios. Y vamos a seguir con el tema hoy de los controles, de los medicamentos, ¿verdad? Que es algo importante en el tema de nuestra salud. Así que buenos días, doctora Juliana, ¿cómo amanecen? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Un gusto poder volver a acompañarlos esta mañana. Bueno, para nosotros y nuestra audiencia es muy importante que toda la experiencia que usted tiene en el tema de la medicina general, pues vamos a ver cómo tratamos de que llegue ese mensaje positivo, ¿verdad? Y tal vez para dar inicio, pues nosotros, yo no sé si los seres humanos, los costarricenses o toda la población en general, doctora, es un poco como, vamos a ver, un poco maleducada, un poco que cuando estamos enfermos y nos dan una pastilla o dan un tratamiento y nuestro cuerpo se estabiliza, dejamos todo botado, ¿verdad? O sea, decir, no, ya me curé y en realidad dependiendo de las consecuencias de la enfermedad, sea por un resfrío, o sea por una enfermedad crónica, es tan difícil que el ser humano cambie esa actitud de responsabilidad de darle seguimiento a algo que el cuerpo te avisó que no estaba bien y por dicha acudiste a un médico y te reguló, te estabilizó, pero después vuelve al mismo tiempo a seguir y yo me imagino que para ustedes es un dolor de cabeza, doctora. Sí, vamos a ver, yo siento que la cultura del tico generalmente es buscar el médico cuando ya se siente muy mal, ¿verdad? Nunca trabaja en la prevención de enfermedades, siempre ya es como al final, ¿verdad? Donde cuesta más estabilizar las enfermedades, donde cuesta más buscar resolución de los problemas, ¿verdad? Y tal vez no hacía falta llegar a esas instancias de salud como para poderlas tratar, incluso prevenir, ¿verdad? Muchas complicaciones de salud se pueden prevenir si se tienen siempre a la mano los controles anuales, cosa que en general no se hace. El ser humano no está acostumbrado a hacer controles de salud anuales. Eso se debería inculcar desde muy pequeñito, ¿no? Yo, bueno, no sé si porque cuando, hablando ya, digamos, por las etapas de la vida, cuando un recién nacido nace, lógicamente tiene controles muy
recurrentes, ¿verdad? Si lo vemos así, hay un control como para ir viendo la evolución de ese bebé. Pero una Correcto. vez que ya pasó esa etapa, como que ya volvemos a una zona de confort, ¿así es, doctora? Correcto. En la parte, digamos, aquí en Costa Rica estamos muy acostumbrados de que nace un bebé, le damos el control de lo que es el niño sano, que es hasta los 5 años, y después desaparecen y aparecen ahí como por ahí de los 20, 21 años, ¿verdad? Que es cuando empiezan con algunos problemas o que en el trabajo les solicitan un dictamen médico o algo así, entonces vuelven a aparecer. Pero hay un lapso bastante grande de edad donde no se vienen a hacer controles. Lo que pasa es que son muchos años en los que se pueden prevenir enfermedades que se pueden presentar a temprana edad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en ese problema y después entramos en lo que es el adulto joven que tampoco le gusta mucho lo que son los controles médicos. Entonces, realmente solamente consultan en los servicios de emergencias, me resfrié, me enfermé, tengo una infección, voy, consulto y se acabó. Muchas veces incluso en esas consultas de emergencias llegan y le dicen, tiene la presión alta o tiene tal factor, pero ellos solamente resuelven la parte aguda, ¿verdad? Que es la infección y no vuelven a los controles. Entonces, es una mala cultura que existe. Sí, porque vamos a ver, no vamos a criticar el sistema de salud, pero yo creo que así como la gente ves, renueva la licencia o renueva la cédula o renueva su vida cotidiana en aspectos legales, digamos, creo que debería, y ahora que tenemos el EDUS, ¿verdad? Que es como toda la historia, tu vida, salud, ¿verdad? Pero hay una historia ahí donde la persona ya es joven, está en su mejor etapa de que no le duele nada, de que hace fiesta, que toma licor, que hace desarreglos en su vida, pero sí debería de existir como un esquema. Yo no sé si en países de primer mundo existen esos controles, porque aquí lo que se trata es de prevenir, no de saturar cuando llegan esas etapas de esa cantidad de jóvenes, adultos jóvenes y después adultos mayores. Ya cuando llegan con los números en rojo, doctora. Exacto. Hay algo simpático. El tico tiene mejor control y cuida mejor el carro que su propia salud. Todos los años lleva el carro a revisión y se cerciora de que esté perfecto estado, pero no sabe cómo anda el que está manejando. En otros países, pues sí hay una cultura un poquito más estricta, ¿verdad? De cómo son los controles, de lo que son controles de peso, de lo que son exámenes preventivos, tamizajes, ¿verdad? Que muchos exámenes son tamizajes, no son diagnósticos, sino que nos ayudan a tratar de decir si existe algún factor de riesgo a poder padecer alguna enfermedad. Sí, no, yo conozco amigos que, bueno, tienen esos carros hasta que da, bueno, se ve como espejos, ¿verdad? Y tal vez ellos están internamente descuidados, ¿verdad? Así es el ser humano, eh, y es respetable. Ahora, vamos a hacer, si fuera esa cultura, doctora, digamos hablemos de juventud, de los 20 a los 40 años, que es la edad un poco más productiva y donde el ser humano se ha formado, básicamente, sí debería estar como dentro de su exigencia, para ponerlo así, o dentro de su plan de vida, hacerse por lo menos el examen de sangre. O sea, vamos a ver, yo creo que porque te puedes hacer una prueba de esfuerzo, del corazón, de la vista, pero realmente la esencia de las mayorías de enfermedades están en la sangre, ¿no? No, vamos a ver, un control anual, don Marlon, tiene que ser dirigido a la edad y a la persona, a la historia clínica de la persona, porque pueden ser 5 personas diferentes de 20 años, pero que uno tiene que el antecedente que el papá tuvo cáncer
de pulmón, que la mamá tuvo cáncer de mama, que está expuesto al fumado, que tiene otras características, ¿verdad? Y otra contextura y tiene otros factores de riesgo. Por lo tanto, un laboratorio general pues no nos va a aplicar para todo el mundo. Cierto, son importantes y es la base, pero sí hay que muchas veces complementar con estudios que son dirigidos hacia cada persona, pero sí es importante la valoración integral de esto. A mí me llama mucho la atención porque yo que tengo a veces la oportunidad de compartir con adultos mayores, gente que pasaba años y no iba a una consulta médica, doctora. Y bueno, y en eso también hemos terceriado con otras personas donde dice que el cuerpo humano es tan perfecto, digamos, que tiene autodefensas, que sabe cómo asimilar lo que consumimos, o sea, para no autodepender de una pastilla o autodepender de un examen. Yo no sé si antes se moría más la gente porque no se controlaba, porque no tenía la cultura de ir ante el médico, porque simplemente vivían en el campo, en la ciudad, y lo que menos pensaban era que si tenían una enfermedad crónica, una enfermedad que los afectaba, y pues cuando llegaban ya no había nada que hacer. Por supuesto, recordemos que, digamos, en Costa Rica, gracias a Dios, el sistema de salud es muy bueno y tiene muy buena lo que es la parte de prevención y promoción. Por lo tanto, la expectativa de vida se ha visto mejorada, ¿verdad? Ahora, antes la expectativa de vida era 69 años y ya era mucho, ¿verdad? 70 años y ahorita ya andamos cercanos a los 80 años en ambos sexos y eso es porque hay un mejor sistema de salud que brinda esa posibilidad de controles. El asunto está en que tenemos que saber cómo aprovecharlo para que se pueda dar esa mejora. Las vacunas son el complemento ideal porque, bueno, en esto siempre hay ideas de conspiración, ¿verdad? Yo siento que a veces la gente dice, me vacunan para desaparecer a la población y la gente empieza a especular y a decir qué es lo que realmente me están metiendo a mí, si hablamos del sarampión, si hablamos de algo tan simple como el tétano, ¿verdad? Que es algo que te puede ayudar a autodefender tu cuerpo. Realmente, digamos, las vacunas sí son una parte básica para que mi control o mi parte de sobrevivir a cualquier enfermedad que venga en el tiempo me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, doctora. Recordemos que las vacunas son de diferente tipo y tienen diferente fin, ¿verdad? No todas están diseñadas de la misma manera, ¿verdad? Hay algunos que son de virus atenuados y hay otros que están con una vida útil menor. Por ejemplo, la del tétanos, que es la que nos ponemos cada 10 años. Entonces, esta es muy importante para lo que son riesgos de posibles infecciones que se vayan a complicar, ¿verdad? Entonces, es una vacuna que la validez más o menos se anda alrededor de los 10 años y que es importantísima para todas aquellas personas, trabajadores en el campo, en construcción o que estén expuestos a accidentes, ¿verdad? Que puedan arriesgar, incluso personas que trabajan recogiendo desechos, ¿verdad? Que pueden tener alguna de estas heridas y todo que pueden poner en riesgo su salud. Entonces, siempre las vacunas van a estar enfocadas en un beneficio. Lo que pasa es que todas tienen diferente conceptualización, ¿verdad? Y diferente objetivo. Ahora, por ejemplo, una de las vacunas que la gente dice, ¿para qué me pongo la de la influenza si siempre me enfermo? ¿Verdad? Muchos dicen, yo me la pongo y me enfermé, pero recordemos que no es que nosotros le pongamos una vacuna a la influenza y que no se va a volver a generar la gripe. Jamás, no es así, ¿verdad? Sino es que baja el riesgo de que en algunos tipos de infecciones respiratorias este se vaya a complicar y vaya a terminar en una bronconeumonía por factores de riesgo que tenga la persona. Y realmente lo que te inyectan a vos es un anticuerpo que lo que hace es producir defensas, porque me imagino que igual
virus se vuelve más rebelde o se vuelve más fuerte, porque eso sí me llama a mí la atención, digamos, no voy a entrar en comparaciones. ¿Las gripes ahora duran más o duran menos o eso depende de la persona, doctora? Que he visto que hay gente que pasa con una gripe un mes ahí, no se le quita, por más medicina, limones y todo lo que usted pueda eh, ingerir, realmente eso es porque la enfermedad se mantiene y vive en el cuerpo durante mucho tiempo. Es importante aquí, empezando porque la cultura del tico se le olvidó después, digamos, de todo lo de la pandemia, se le olvidó el lavado de manos. Y ahí fue algo importantísimo. Yo le voy a ser muy franca, durante ese tiempo que estuvo toda esa crisis de salud, yo no fue, o sea, yo no vi nunca una diarrea ni un vómito, nunca. Pero terminaron las medidas de salud donde te exigían lavarte las manos y eso fue como para que se regara y ahora todos los días y a cada momento vemos cuadros virales gastrointestinales. Entonces habla de una mala cultura de aseo, en realidad. El tico no tiene buena cultura en el aseo y eso genera que se propaguen más fácil los virus, ¿verdad? Entonces es más fácil que estemos constantemente tomando un nuevo virus. Ahora, las medidas de respiratorias también estamos acostumbrados de que nos enfermamos y seguimos yendo a lugares donde hay mucho más gente, donde están lugares más concurridos, no tenemos esa cultura de estar estornudando adecuadamente, lavándonos las manos después de que tosemos. Entonces, eso se ha vuelto un ciclo vicioso, ¿verdad? Con respecto al manejo de lo que son las enfermedades virales. Y, por supuesto, que ahora más jóvenes fuman, más jóvenes vapean, los controles de salud, hay más obesidad, hay más factores de riesgo que hacen que esa persona que posiblemente con un sistema más fuerte no tuviera tantas complicaciones, pues le vaya a durar un poquito más. Y es una lástima que esa buena cultura de lavarnos las manos y se perdió, ¿verdad? O sea, de hecho yo veo los dispensadores en algunos sitios ya vacíos porque antes estaban con gel. Alguna gente sigue usando el alcohol, ¿verdad? Como una manera, una herramienta, porque y, vos andás en la calle o te subís a un bus o andás en la misa o en cualquier evento y te estás exponiendo, o sea, cualquier cosa que usted toque, si no te lavas las manos, ¿verdad? Que yo creo que es la parte fundamental, ¿verdad? Porque la gente no lo hace, lo hace por instinto o lo hace porque qué pereza, no me va a pasar nada, soy inmune, etcétera, etcétera, y después vienen, pues ay, que es lo que digo yo a la gente, ¿verdad? Después vienen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿Y por qué me volcó? Porque realmente, este y las gripes, dependiendo, pienso que es de las defensas, ¿verdad? Hay gente que se les da vuelta una simple gripe, ¿verdad, doctora? Y es que vamos a la otra parte, la automedicación. Entonces, personas que tienen una gripe, pero tal vez esa gripe tiene ciertos factores que hay que ponerle cierto cuidado con medicamentos y nada más van a la farmacia y se ponen las inyecciones. Dicen, yo con esas 2 inyecciones salgo adelante, ¿verdad? Y eso no es cierto. Entonces, lo que hacen a veces es más bien complicar y retardar el tratamiento adecuado. En eso el país también no ha logrado, bueno, también es un tema cultural, ¿verdad? Lo que me cayó bien a mí, yo se lo receto al amigo, sin medir las consecuencias, y eso puede crear inclusive hasta la muerte, ¿verdad? El automedicarse, dependiendo de los niveles en algunos aspectos de tu salud, te puede colapsar el organismo, ¿verdad? Y en Correcto. eso y en esto también quería hablar de medicamentos, doctora. Hay un mito, no sé si es un mito, pero cuando es acetaminofén o cuando es bueno, cualquier marca, no voy a dar marcas de la presión o para el azúcar o cualquier pastilla que la gente la tiene que consumir para controlar sus niveles,
realmente lo que receta la caja o lo que receta X hospital o la mejor farmacia de Costa Rica, al final es el mismo medicamento, nada más con una marca. Es como cuando tenés un par de tenis y si tiene la marca conocida, pues ya, la gente paga más. En el tema de los medicamentos sí hay diferencias. Ok, vamos a ver. Digamos, con respecto a los medicamentos de la caja, pues tiene extraordinarios medicamentos en realidad y que son los mismos que usted puede encontrar de forma privada. Lo que cambia muchas veces es la presentación, por decirle algo, por ejemplo, mucha gente dice, ah, yo tomo la aspirinita de la caja y me cae mal, pero si yo la compro, pues no. Entonces seguramente es diferente, es mejor la de afuera que la de la caja. En realidad no es tan cierto, ¿verdad? Sino que que usted compra por privado, pues tiene un recubrimiento que le va a proteger más la parte gástrica, que no le va a hacer caer tan mal como la de la caja. Pero es una cuestión que no varía en la función del medicamento. Sigue siendo el mismo medicamento, solamente que tiene esa diferencia. Pero en sí es lo mismo, ¿verdad? Igual existe como con otros medicamentos, como la metformina, ¿verdad? Que van a tener esa misma, digamos, característica, que algunos pacientes dicen, no, doctora, yo mejor la compro porque la de la caja me cae muy pesada. Entonces, pues tiene esa validez, ¿verdad? De que por privado tiene ciertas características, pues que ayudan mejor a la absorción y que no vaya a presentar ningún efecto adverso a estas. Pero en sí el medicamento es el mismo y los medicamentos de la caja pues tienen muy buenos medicamentos en realidad que están igual que los que están por fuera, ¿verdad? Algunos sí es importante decir, hay algunos medicamentos que están bajo protocolo en la caja, entonces tal vez a nivel privado los encontramos más fácilmente, pero la caja los tiene reservados hacia ciertas características de pacientes que tienen que cumplir con protocolos para poderlos dar, pero sí los tienen. Las farmacias sí deben ser responsables a la hora de pedir un medicamento que debería sí o sí llevar receta médica, doctora. Ok, esto es muy importante. Aquí ha habido un problema, ¿verdad? Que se ha generado ahí en que, digamos, ahorita con los antibióticos se tiene que llevar la receta médica digital. Y eso es porque los antibióticos estuvieron a la libre. Todo el mundo recetaba el antibiótico, llegaba a una farmacia y nada más decía, tengo dolor de garganta, tengo infección, y le daban el antibiótico. Eso crea mucha resistencia a estos antibióticos, o sea, a estos medicamentos. Entonces, es importante el control de estos medicamentos, no solamente a nivel de la caja, que siempre se ha hecho, sino también en la parte de privada. Por supuesto, la receta médica ha venido a hacer esta función. Ahora, hay otros medicamentos que no son de venta libre, ¿verdad? Pero el ser de venta libre muchas veces se presta para que el mismo paciente lo reutilice para un mismo problema y no se le da la importancia a ese problema que después se genera grande. Por ejemplo, yo tuve un caso de un muchacho que era dolor de oído, y le recetaban algo para el dolor, se le quitaba, le recetaban algo para el mareo, se lo quitaba y todo. El muchacho después de 9 meses perdió el oído porque lo que tenía era una gran infección. Entonces, a final de cuentas, pues le generaban la curita, que le quitaban la molestia en el momento, que era el dolor, pero nunca le dieron, ¿verdad?, con esa parte. Entonces, es importante que realmente las farmacias sean responsables en esa parte, ¿verdad? Mejor solicitar lo que es una receta para ver si ese paciente ya fue visto, ¿verdad? Para no complicar la salud. Toda farmacia debe tener un regente que es el que al final dice, mira, no, esto no hay bien, vaya busque el audiólogo, vaya busque el oftalmólogo, busque cardiólogo, ¿verdad? Me imagino que ellos como profesionales dicen, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Porque yo he visto que la gente llega a las farmacias, se toma la presión y si la presión está por las nubes, y la farmacia, ¿qué puede hacer? Decirle, busque ayuda médica y no, digamos que recetarle alguna pastilla y que la metan debajo de la lengua para ver si
si los niveles vuelven a su punto ideal, o si podrían eventualmente una farmacia acudir viendo que es una emergencia, o no, eso no debe ser. No, no debería de ser. Realmente, bueno, toda farmacia tiene que tener un regente, pero recordemos que el regente como tal es un farmacéutico. Por lo tanto, él no puede dar ni puede brindar un diagnóstico clínico médico. Y si él ve alguna alteración en algún paciente, lo correcto es redirigir a ese paciente a un servicio de emergencia, si fuera el caso, o un servicio de salud, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté presentando el mismo, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, nos llegan pacientes al sistema de emergencias que nos dicen, me mandaron de la farmacia porque me dijeron que me salió el azúcar alto, me salió la presión alta, pero ya cuando nosotros les tomamos con los criterios adecuados esa presión, resulta que estaba normal, ¿verdad? Entonces, muchas veces a las farmacias pues hasta hay una fila de pie esperando que les tomen la presión y esa no es la forma correcta, ¿verdad? Entonces, eso es por sí solo ya me va a salir la presión alterada. Entonces, son situaciones que no deberían de darse, ¿verdad? Y que se prestan más bien para confundir al paciente, ¿verdad? Y recurrir a servicios de emergencias cuando no deben de hacerlo o incluso no recurren a centros de emergencia cuando deben de hacerlo. Entonces, esa es una parte importante, ¿verdad? Y definitivamente no deben de ser tratados en la farmacia, deben de ser ya sea redirigidos hacia un centro médico, cualquiera sea privado o público, para una valoración. La caja se queda sin algún medicamento por cualquier sistema administrativo, doctora, a tener que hacer el esfuerzo de ir a comprarlo, eh, pero se pueden vender un tratamiento con una receta de la caja sabiendo que la caja no lo tiene por una u otra razón. O sea, en eso no hay impedimento de que Ok, aunque no es el mismo medicamento, sí la misma dosis, la misma, bueno, el mismo gramos para que coincida con lo que usted tiene que seguir, pero no dejar de consumir las pastillas. ok, eso es importante, digamos, uno cuando labora en la caja, uno no puede, o sea, el EDUS no te permite imprimir recetas. Entonces la receta queda de forma digital y por tanto usted no se la puede dar al paciente. Si hay un faltante por algún problema a nivel de farmacia, administrativo o cualquier cosa de ese medicamento, realmente nosotros, aunque estamos al tanto, nosotros le decimos al paciente, bueno, esté preguntando en la farmacia cuándo llega y cuándo, porque nosotros no podemos llegar y decirle al paciente vaya compre. No es correcto, ¿verdad? Porque se supone que la institución debe de cubrir esas necesidades de alguna forma. Entonces, a veces los medicamentos que están agotados son medicamentos que en realidad tienen un sobreuso en la población y que se piden por cuestión de por si acaso me da, ¿verdad? Pero no es que tengan ninguna enfermedad. Entonces, ese es un problema de la población, ¿verdad? El a veces llegar a pedir medicamentos que ni tan siquiera llegan a utilizar, sino que los tienen ahí almacenados por si acaso. Entonces, en esos casos. Y sí, hay medicamentos que se han venido dando con una fuerte un fuerte ascenso en el uso de esos medicamentos que no estaban, pues sí, pues no se tenían presupuestado, ¿verdad? Muchas veces que se llegaran a utilizar tanto y por lo tanto se llegan a desabastecer o incluso por algunos problemas administrativos que se han presentado o que tienen que incluso a veces retirar medicamentos por alguna razón farmacológica. Entonces, que se retrasa el ingreso de los mismos, ¿verdad? Pero generalmente la caja tiende a tener todos los medicamentos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque, bueno, yo creo que en algunas noticias se traían productos, no sé si de Costa Rica o fuera del país, que comercializaban a muy buen precio, ¿verdad? Entonces, ese tema, la población sí debe tener cuidado. Yo sé, y
conozco de gente que acumula mucho medicamento, no sé si es que el doctor le miente y a la hora le vuelve a recetar o no se los toma y al final tiene una farmacia en su casa. Eso no es sano. No, de hecho, la caja ha venido implementando algunos cambios a nivel de farmacia donde ya nosotros no podemos generar recetas consecutivas, de meses consecutivos de ciertos medicamentos, porque en general no deben de ser tomados, o sea, ninguna persona los toma todos los días, a menos de que tenga ciertas patologías que estén justificadas y que por tanto esté el diagnóstico, ¿verdad? Pero sí ha venido cambiando un poquitito ese esquema porque sí, había gente que llegaban pacientes que te decían, doctor, es que yo utilizo 4 cremas de rosas y utilizo Buscapina 90 al mes y, o sea, eso no se da de esa forma, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, se ha venido regulando un poco lo que es el uso o el dar la cantidad a los pacientes. Y para llevar un control y que los inventarios iban para ser distribuidos a todo el ser humano. Sí, y es importante que muchas veces, a veces el paciente dice, ah, bueno, pero si yo no los utilizo, los regreso. Y es importante aclararte que cuando se regresa un medicamento, ese medicamento no se vuelve a utilizar. Ese medicamento hay que desecharlo, aunque no esté abierto. Aunque vengan las mismas bolsitas que se lo entregaron y todo, ese medicamento se desecha. Porque no podemos saber en qué condiciones se mantuvo después de que fue entregado. Y todas las condiciones pueden variar digamos, el efecto del medicamento, por decirlo así. Con respecto a los pacientes, digamos, jóvenes, esa población de los 20 a los 40, que está en un área más productiva, la estadística dice que ahora ese tipo de población acude más al médico por estrés, por mala alimentación, por etcétera, drogas, póngale cualquier elemento, doctora. No estoy diciendo que las generaciones cambian, lógicamente los tiempos cambian y si nos devolvemos 70 años atrás o 50 años atrás, y el mismo joven le gustaba ir a la cantina y fumar y hacer loco en su vida. Pero la alimentación era más regulada, no era tan llena de tanta comida rápida o eso al final viene a levantar la estadística y se prenden las luces amarillas diciendo algo está pasando aquí con ese tipo de población que hace 40 50 años no tenía la frecuencia de estar acudiendo al médico. Sí, eso es muy cierto. Con los años hemos visto un aumento en lo que es la consulta y la presentación de enfermedades crónicas en adultos jóvenes de 20 a 40 años. Y eso es porque los estilos de vida han cambiado y estos estilos de vida pues han generado mayor riesgo o factores de riesgo a presentar enfermedades. Ahorita ya tenemos personas de 20 años, de 18 años, hipertensas, diabéticas, pero que el factor desencadenante de esto son estilos de vida no adecuados que recaen en un problema de peso y el peso va a generar también otras complicaciones. Entonces, definitivamente, la forma en que hemos venido llevando estos estilos de vida, comida rápida, sedentarismo, ya ahora incluso, ¿verdad? Lo que es niveles de estrés también, ¿verdad? El mal manejo incluso hacia lo que es las frustraciones ante todos los aspectos de la vida y todo, ha generado que se presente con mucho más regularidad enfermedades crónicas en el adulto joven. Preocupante porque al final van a colapsar el sistema de salud, ¿verdad? Ese es el tema más riesgoso porque yo entiendo que la prevención en todo aspecto, ¿verdad? Sí, 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 si no le, digamos, yo voy con las campañas del no fumado, ¿verdad? Que es un tema que desde que se creó la ley donde la gente no podía fumar, donde le daba la gana, yo creo que eso evita que haya más fumadores en el país. Bueno, yo no sé si la estadística también te ayuda, pero por lo menos ya la gente que tenía esa facilidad de andar en un bus fumando, en una cual se lo topara usted en la acera y le tiraba todo el humo en la cara, esa
tipo de campañas más bien ayudan a mejorar en la salud y que haya menos fumadores de tabaco en el país. Bueno, ya en el tema del licor, yo ahí no me voy a meter porque con el tema del guaro y las birras y la fiesta, yo creo que hay menos control, ¿verdad? Yo creo que Sí. ahí, no sé si a nivel de, usted que maneja el nivel de estadística, yo no digo que no voy a estar a favor del alcohólico, ¿verdad? Jamás en la vida. Pero realmente el licor y las fiestas y estas pachangas que se pegan los jóvenes repercuten en su salud o realmente no hace nada. Claro que sí. Yo recuerdo en estos casos, siempre le digo a los pacientes que recuerdo mucho lo que decía mi abuelita, lo que se hace de joven, de viejo, se pasa la factura. Y definitivamente, sí se pasa. Por supuesto que cuando tenemos 20 años, el peso no nos va a causar un problema grande, ¿verdad? O no lo sentimos porque todos dicen, pero yo me siento bien. Y claro, llegan a los 30, 35 y ya empiezan con los dolores de espalda, los dolores de rodillas, que la presión se les llegó a aumentar. Entonces, en realidad, sí, todos estos factores a largo plazo o incluso a mediano plazo nos van a generar problemas de salud, ¿verdad? Entonces, tanto el fumado, aunque existen muy buenas campañas de promoción de la salud, ¿verdad? Y de prevención de la salud, siempre existe ese factor de que cuando usted se siente joven, se siente invencible. Entonces, nada le va a pasar, ¿verdad? Y no es cierto. Realmente estamos viendo muchísimo paciente joven con complicaciones de salud que antes no se veían de esa forma, ¿verdad? Antes uno esperaba un hipertenso, un diabético después de los 45 años, realmente. Era raro que uno viera un paciente, es más, antes la gente decía diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, la 2 se da después ya de viejo, ¿verdad? Y cuando es joven pero ahora vemos 18 años con diabetes tipo 2 porque tienen obesidad, sedentarismo, tras de eso ya están fumando desde temprana edad, entonces a veces tienden a esa cultura de no valorar que aunque estén jóvenes, sí pueden complicarse. No, y hablando de las drogas, porque eso te digo, aquí hay gente que tiene, vamos a ver, que tampoco se va a morir porque un fin de semana le tomen unas cervezas o unos tragos, pero solo ese fin de semana, no todos los días. Y quería preguntar, en el tema de las drogas, que ahora hay de todas las clases y habidas y por haber, la droga te perjudica, lógicamente, y acá es en ese mundo, el vicio, me imagino que repercute en tu salud o es un tema más mental de que te jode el cerebro, te jode algunas cuestiones, pero ¿qué efectos causa la droga en esta población joven? Ok, vamos desde complicaciones a nivel psiquiátrico, ¿verdad? Que pueden aparecer con psicosis, la dependencia, la agresividad y otros factores, ¿verdad? Incluso que tienen esos, muchas veces por cuestiones hereditarias o predisposiciones tienen, hay un antecedente, un factor de riesgo de enfermedades como esquizofrenia y todo, y que estas drogas llegan a desencadenarlos de peor forma, ¿verdad? Y tenemos también la parte cardiovascular, o sea, a nivel cardíaco, a nivel de presión y todo esto que puede verse afectado, ¿verdad? Muchas veces los efectos de una persona en esos estados, lo primero que vemos es una alteración en la frecuencia cardíaca, una alteración en la conducción del corazón y también en la presión arterial, ¿verdad? Sí, es complicado en este mundo que estas pastillas que salen ahora para que sentirte bien o sentirte en las nubes o qué sé yo, lo que sentirán y no están midiendo las consecuencias a largo plazo. La población con alguna discapacidad, doctora, ¿cómo se manejan ellos en ese aspecto? O sea, porque tienen algún problema, pero tienen enfermedades también que tienen que ser controladas. ¿Cómo hace Sí. ustedes como médico para poder atender o ahí las familiares tienen que meterse de lleno para sus controles?
Depende mucho de las discapacidades que presente la persona, ¿verdad? Estamos hablando que hay discapacidades donde la persona es dependiente completamente de otra tercera persona, que es la que tiene que hacerse cargo tanto a nivel de lo que son los controles como de su cuidado, ¿verdad? Y hay otras discapacidades que en general no es tanto lo que se da, ¿verdad? Y que tienen, que son, digamos, responsables ellos mismos de sus propios controles. Entonces, por ejemplo, uno los ve, hay pacientes que llegan con su familia, que están atentos a todo lo que es la toma de medicamentos, exámenes y todo, ¿verdad? Y hay otros pues que ya consultan solos y saben que tienen que hacerlo cada cierto tiempo. Parece mentira, pero son las, digamos que son los pacientes más responsables. Aunque tengan una discapacidad y todo, son los más responsables y son los que acuden más frecuentemente al médico. Sí, yo creo que como lo hablamos al inicio de la entrevista, desgraciadamente ya es un tema cultural y a veces pongo en comparación a la gente que baja de peso, ¿verdad? Que a mí me da, pues no le da risa a uno, porque hay gente que empieza y ya ves el cambio en su estructura, ¿verdad? Ya ves que perdió kilos, pero de un pronto a otro viene el efecto rebote, ¿verdad? Que llaman. Realmente el efecto rebote es un tema dentro de nuestro organismo que crea resistencia o el mismo ser humano no caer en el rol de decir, me estoy sintiendo bien, estoy perdiendo peso, y lo comparo con el tema de la enfermedad también. Es un tema mental, básicamente esa resiliencia, decir, ya estoy bien, ya no voy a comer, ya estoy, y después se volvés del doble que estábamos de peso. Aquí vamos a lo que es que el paciente le gustan los resultados rápidos y nada puede ser rápido. El tratamiento y todo lo que son manejo de enfermedades como lo que es la obesidad es a largo plazo. Usted no, mentira que uno sube 50 kilos de la noche a la mañana y no los va a bajar en 3 meses. Y el que los baja en 3 meses posiblemente lo hace con dietas restrictivas con mucha limitación que no puede mantener en la vida, o sea, no lo puede mantener por tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa ese tiempo, regresan los malos hábitos, porque los hábitos nunca se cambiaron. Lo que se hizo fue nada más implementar un plan rápido, ¿verdad? Para el momento, pero ahí viene la parte del rebote, ¿verdad? Realmente los cambios siempre tienen que ser con cambios de hábitos. Yo siempre he dicho, yo les digo a los pacientes, para usted generar un cambio en su vida de cualquier forma, de cualquier factor de riesgo, son tres cosas las que uno necesita. Una motivación, paciencia y perseverancia. Si usted tiene esas tres cosas, puede lograr cualquier cambio. Pero lamentablemente el ser humano no le gusta tener ni perseverancia ni tampoco tiene la paciencia. Entonces queremos correr con esos cambios. Pero si usted tiene eso, o sea, he visto pacientes que han llegado a tener un sobrepeso de 70 kilos que generaron hipertensión, diabetes y que con trabajo de 3 4 años están completamente en control, que no están utilizando tratamientos, que están controlados. No fue que se les quitó la hipertensión ni la diabetes, pero que están controlados con solamente cambiar los hábitos de estilo de vida. Sí, en realidad sí, es un tema que cada uno, pues, si quiere vivir un rato más en este mundo, ¿verdad? Pues, y tener mejor calidad de vida, porque yo pienso que puedes tener el mejor trabajo, todo el oro del mundo, como decimos, pero si no tenés la salud y vivís con dolores y vivís con enfermedades, pues tampoco es vida, ¿verdad? Entonces, Totalmente. creo que, doctor, ya como para ir cerrando el programa el día de hoy, bueno, ya con esos tres tips que nos dio, los consejos para todo tipo de población, porque aquí vamos a meter a los niños, los jóvenes, adultos, porque nuestra población, vamos a ver, yo no estoy diciendo que es como cuando llegas a la iglesia y solo ves adultos mayores, entonces la gente dice, pues solo viejitos están aquí en la iglesia, no, la iglesia es para todo tipo de gente, ¿verdad?
igual para los hospitales, las clínicas. En general, ¿cuáles serían las recomendaciones para toda esa población en general, verdad? Porque hay que quitar ese concepto de que ya sos viejito, entonces solo tenés que estar pasado en los hospitales. No, no, tampoco así. No, las recomendaciones es, recuerden, un control mínimo una vez al año, que donde se tenga que centrar no solamente los laboratorios, sino que se estudie toda la historia clínica de cada uno individual y que se pueda generar a partir de esto los cambios necesarios para seguir previniendo enfermedades, ¿verdad? Eso básicamente es lo fundamental y que es importante. No de nada vale acudir al médico para que me brinde recomendaciones si no estoy abiertos a los cambios, que esa es la otra parte importante. Generar cambios que nos puedan ayudar a tener una mejor salud para futuro. Muy bien, doctora Juliana Zamora, gracias por compartir el día de hoy tus sabios consejos, ¿verdad? Siempre creo que el tema y hablar de salud y también vamos a, sé que nuestra caja costarricense hace un gran esfuerzo, o sea, no hay que señalarlos, creo que todos esos profesionales que sacrifican sus horas y hacen un gran esfuerzo para mantener a la gente en un estado de salud lo más bueno posible, pues también tienen que poner de su parte. Entonces yo creo que el mensaje hoy viene siendo, seamos responsables con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, para mañana no tener que sufrir dolores insoportables. Exacto. Un gusto poder, como siempre, ayudarles a aclarar muchas dudas y a trabajar para cuidar la salud de todos. Y atienda en Globos, ¿verdad, doctora? Ahí está el teléfono para cualquier cosa. En Barrio Escalante tengo el consultorio y también hago lo que son servicios domiciliares. Muy bien. Gracias, doctora Juliana, por compartir este miércoles. Que tenga una bonita tarde. Igualmente, buena tarde. Nos vemos, gracias. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, miércoles 12 de agosto. Pues me pidió el saludo a mi hija que está cumpliendo años hoy, a la menor de la casa, María José. Felicidades en tu cumpleaños el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Buenas tardes.